Bueno, como les estaba diciendo en la pasada cápsula, en la traducción rusa, las autoridades rusas eran completamente reaccionarias, completamente antisocialistas. No les gusta que se hable nada que tenga que ver al respecto. Les reitero, tengo que hablar aquí pegadito del micrófono porque pasan los carros y no dejan escuchar, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para los que vengan llegando, dejen su like y seguimos hablando del contexto del libro este del Capital de Marx, ¿no? Bueno, esperemos que se siga oyendo. Después de que Marx y su texto fuera traducido y publicado en Rusia, las autoridades rusas permitieron que el texto fuese distribuido en la Rusia, porque creían que el texto era muy abstracto y más del índole matemático, que era muy difícil que la gente lo leyera y que por lo tanto no veían a mal su distribución. ¿Cómo la ven? El texto en el Capital así decía en el texto Capital, en el volumen, o sea, se publicó pues con esa salvedad de que se permitiera que en la primera página de la traducción rusa dijese esto. Y sí, en efecto, eso fue lo que se dijo, ¿no? Eso, así aparecía, pues. Ahora, cuando se tradujo al ruso el primer volumen, también se quería traducir el segundo de un jalón. ¿Por qué se quería traducir el segundo de un jalón? Pues porque ya había un equipo. Empezó con un muchacho ruso, pero él a su vez jaló a su amigo y el amigo jaló a otra persona. Y entonces parece que la traducción del libro, del volumen 3 del Capital, fue hecha entre 1, 2 y 3 personas, algo así. Entonces, qué interesante. Ya cargó del ratón, ya estaba el volumen 1, pues ahora vámonos por el volumen 2. Pero Marx no quiso que se tradujera el volumen 2. ¿Por qué no quiso? Pues, a saber, ¿por qué no quiso? Pero estuvo muy mal para nosotros como historia de la humanidad. Bueno, tampoco tan mal porque la situación la termina resolviendo Federico Engels. Les platico. Marx decía que le faltaba a su volumen 2 y que le faltaban 3 meses para terminar el trabajo y que le dieran chancecito de terminar en esos 3 meses su trabajo, y una vez que estuviera terminado su trabajo en 3 meses, él se los mandaba y entonces pues ya se publicaba el libro y ya, ¿no? Pero no, Marx tenía una mala, muy fea manía de que cuando estaban las cosas a punto de terminarse no las terminaba porque veía que le faltaban cosas y le faltaban cosas y sentía él que le faltaban cosas y cosas, ¿no? Y eso pasó con este volumen 2. Así es que el volumen 2 nunca fue terminado hasta en vida de Marx, y quien lo tuvo que concluir, como ustedes saben, es Federico Engels. Así es que ya no se pudo traducir de un jalón volumen 1 y volumen 2 al ruso, y solo se tradujo volumen 1. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que Marx tenía una inquietud matemática
muy profunda tras haber leído o tras terminar el volumen 3, o bueno, terminar lo que entendamos por terminar, porque ustedes saben que el volumen 3 tampoco fue terminado en vida de Marx. Y que fue terminado por el propio Engels una vez más. Pero tenía una inquietud. Marx sabía que su propia disciplina no era una bolita de cristal, y que como tal, como no era una bola de cristal, no se podían pronosticar, ni prever cosas, ni predecir cosas. Sin embargo, él tenía el gusanito de querer predecir las crisis económicas, de cómo eran las crisis económicas. Bueno, pues ahí tienes a Marx queriendo pronosticar, predecir las crisis económicas. Creía que con matemáticas iba a poder hacer estos pronósticos, así que empezó a estudiar matemáticas y de allí surge la inquietud de los manuscritos matemáticos de Marx, ¿no? Ni Marx ni Engels eran tan duchos, empezaron a aprender matemáticas y también química, porque como ustedes saben, cuando estaban hablando sobre la renta de la tierra, se habla mucho sobre qué tierra, si una tierra es más rica que otra tierra, y eso puede ser modificado. Si una tierra pobre puede enriquecerse gracias a fertilizantes. Entonces, Marx estaba muy interesado en los agroquímicos, y estos agroquímicos fueron mejorando con la química y con esta industria. Así que Marx empezó a aprender química, y el propio Federico Engels empezaron a aprender química por esta situación. Ahora sí, se creía que el volumen 2, perdón, esto me vino de repente, el volumen 2 ahora sí iba a ser dedicado a Jenny Marx. El primero se fue para Wolf, ¿no? Y se creía que el segundo volumen ahora sí lo iban a dedicar a Jenny. Pero pues no pudo terminar el volumen 2 Marx, les reitero. Ya así, regresando al tema de las crisis económicas, Marx estaba interesado en esta situación. Federico Engels tenía amigos que eran muy duchos en matemáticas. Así que fue a verlos con el propósito de que le enseñaran, y él al mismo tiempo les presentó el problema que tenía, para ver si ellos eran capaces de resolver este problema. Quería ver si sus amigos podían resolver el problema de poder pronosticar las crisis económicas usando la teoría de Marx que presentó en el volumen 3 del Capital, pero no pudieron. No se ha podido hasta el momento. Hay un aparato matemático mucho más profundo el que hoy tenemos hoy en día, y no se ha podido hacer, ¿no? Entonces, quién sabe en qué vaya a terminar esta situación más adelante. Miren, nosotros no estamos muy interesados en las interpretaciones que se puedan dar del Capital a partir de lo que hagan profesores universitarios. No nos interesa mucho, la verdad. Nos interesan solamente las interpretaciones de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Ted Grant. Y una vez más repudiamos esa situación donde quiera menospreciarse a la teoría. Porque si a esas nos vamos, Marx en el periodo de reacción no hizo otra cosa más que teoría.
Y entonces tendríamos que decir que este texto del Capital no es un texto revolucionario y no es un texto como Marx lo hubiera llamado un texto ultra de una nueva Biblia de la socialdemocracia. ¿Por qué decimos esto? Fíjense ustedes, surgió un maestro en Berlín en esa época que decía que el Capital estaba mal y estaba en contra de lo que decía el Capital, etcétera, etcétera. Pura babosada. Estaba en contra de Marx, en consecuencia, y decía que Marx era más bien cercano a Hegel. Eso no le gustó a Marx, porque Marx, como ustedes bien saben, él es materialista, a diferencia de Hegel, que es idealista, y eso no le gustó a Marx. Ese profesor era Eugen Düring. Esto le molestó muchísimo también a Engels, porque resulta que en esa época era la época en que estaban queriendo difundir el Capital y no se podía difundir el Capital de forma adecuada porque el propio señor Düring, Eugen Düring, este profesor que se hacía llamar socialista en la Universidad de Berlín, con sus opiniones estropeó que mucha gente pudiese leer el libro y que el interés en el libro lo estuvo estropeando Eugen Düring. Entonces, como el interés en el libro quedó estropeado por culpa de este señor, se ganó la respuesta más grande que iba a tener Eugen Düring 2 años después. Por ahí de 1869 empieza a escribir el anti-Düring Federico Engels, ¿no? Entonces, esta respuesta y esta furiosa respuesta que tenía que tener Eugen Düring la tuvo como consecuencia de estar estropeando la venta del Capital. Hoy en día hay muchos señores Düring, mucho profesor universitario que dice que está el Capital y habla del Capital y dan sus interpretaciones y vuelven a hacer las mismas interpretaciones idiotas, incluso más torpes que las que dio Eugen Düring en su época. Por eso nosotros en este canal vemos más allá de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Ted Grant. Miren, si yo digo que no es teoría o que no es ser revolucionario hacer teoría, por ejemplo, estar trabajando, estaríamos diciendo que Marx no fue revolucionario en todo ese periodo de reacción. Federico Engels llamó al libro la nueva Biblia de la socialdemocracia, ¿no? En fin, no es algo justo. Cuando tú estás, Ted Grant hacía una consideración, decía, para ser un buen revolucionario necesitas tener sentido de la proporción, buen humor, ¿verdad? Y saber teoría. ¿Cómo van a estar ustedes, por ejemplo, a tener físicos teóricos avanzaditos? Los físicos teóricos ilustrados, sin teoría, o simplemente físicos que se dediquen a hacer experimentales. Sin teoría tienen que tener algo de teoría los experimentales. No se pueden hacer experimentos sin saber teoría. Con más razón aquí en el marxismo. Nosotros vemos mal que gente, no es que nos que diga que somos activistas. ¿Cómo van a ser activistas, revolucionarios o lo que quieran ver? Si les preguntan,
las leyes de la dialéctica y, por ejemplo, o las leyes más fundamentales de la dialéctica y no pueden contestar eso. Bueno, pues entonces estamos muy mal, ¿verdad? Bueno, en fin. Que la vida los repruebe, que ya los está reprobando. Muchas gracias, tengan.